Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciana. Hola, estás en Otros Mundos, el podcast de Fantástica.com. ¿Y quiénes somos Fantástica.com y qué somos? No nos hemos presentado. Sergi Viciana, Susana Vallejo. Fantástica.com es la primera escuela de literatura de género online, por suscripción, bla, bla, bla. Pásate por Fantástica.com y lo miras. Es más, si te pasas por Fantástica.com/gratis, tienes hasta una masterclass gratis. Ideal si quieres escribir tu primer libro o cualquier libro, porque te hace plantearte las cosas que tienes que plantearte antes de ponerte a escribir. Este ha sido el paréntesis publicitario. Sí, porque hoy hemos decidido, somos una escuela de literatura. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cine. Sí, y somos una escuela de literatura de ciencia ficción, terror y fantasía. Y vamos a hablar de John Wick. ¿Por qué vamos a hablar de John Wick? Bueno, primero porque nos da la gana. Y porque nos gusta mucho, no podemos soportarlo. Sí, o sea, se nos sale así como por los poros. John Wick. Yo también tengo una camiseta. Bueno, tengo dos camisetas, pero no me las he puesto. Me las he John dejado Wick en casa. mola mucho, mucho, mucho. Y mola mucho, y vamos a explicaros por qué y qué tiene que ver. Porque en cierto modo ha construido una mitología. Y cómo ha construido esa mitología y por qué algo así tiene el éxito que tiene, es algo a analizar, que es lo que a nosotros nos gusta en Otros Mundos, analizar la ficción, a veces libros, a veces series, a veces pelis, y ver por qué tienen éxito o por qué algo está bien hecho o no está bien hecho. Es decir, ir un poco más allá de la información que tú puedes encontrar normalmente pues en la web. Sí, o en IMDb. Lo primero, a lo mejor hay alguien que no sabe qué es John Wick. A lo mejor alguien en los últimos 10 años ha estado viviendo en una cueva en Anatolia y no tiene idea lo que es. John Wick son unas películas, son 4 películas en las cuales hay un asesino que mata a mucha gente. No hay... Bueno, asesino, no así asesino podía ser, yo qué sé, tal como lo cuentas, podía ser un psicópata y no lo es. No, es un profesional, es un asesino profesional. Hay quien es fontanero, él es asesino, ¿vale? Y no tiene mucho más. Argumentalmente, ya está. Hay 4 películas, las mejores quizás son la primera, la cuarta, la tercera y la segunda, por este orden. Y han tenido un éxito brutal, han creado una propia mitología, han creado un ejército de fans y vamos a deciros por qué. Sí. Vamos a empezar quizá por la primera peli. Sí, empecemos por la primera porque yo no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que no esperaban ese exitazo, que creían que iban a hacer John Wick y ya. Y lo pasa, claro, lo petó tanto que dijeron, pues John Wick 2 ya, y preparando la 3 y la 4. John Wick empieza, y esto hay que contarlo, que si no os acordáis, a lo mejor pensáis que empezaba de otra manera, pero empieza desangrándose, una especie de flashback. Y tú te crees que obviamente estás acostumbrado a los flashbacks. Ay, me estoy desangrando, me van a contar por qué se desangra y al final volveremos al flashback. Pues no lo hacen así. No es al final. Esa escena empieza ahí, haces el flashback, tienes toda la película y entonces llegas a esa escena, pero todavía te faltan pues como 20, 25 minutos de película. Y esto es jugar con las expectativas del espectador. Hay otras maneras que tiene de jugar con las expectativas. Vamos porque a contarlas. Lo hace mucho, todo el rato. Constantemente. Por ejemplo, después de esa escena inicial, lo que tienes es un montón de tópicos de peli romántica. Casi películas románticas, sí. Que por eso tenemos a Keanu Reeves que lo hace también. Tenemos a un pobre viudo que tiene un perrito y vive solo y está triste. Sí, su mujer acaba de morir de cáncer. Todo esto son los primeros 5 minutos, que si alguien dice, no la he visto, me haces spoilers. O sea, no, 5 minutos. Ha tenido 10 años para verla. Sí, pero bueno, su mujer se ha muerto de cáncer y él está muy triste porque es lo único que tenía en este mundo, eso y su coche, que su coche lo quiere mucho también, y ella le deja un perrete y entonces el día después del entierro le traen el perrete y ay, el perrete es lo único que me queda en este mundo y tal y cual. Y tú estás viendo llegan esto. Luego unos malos, ahora contaremos por qué, y matan al perrete. Y entonces es cuando empieza la ensalada de tiros y de violencia. Hay que decir, que no lo hemos dicho tampoco, que son películas muy violentas. Sí. Y que de hecho son una oda a la violencia, y yo creo que nunca mejor dicho. Es cuando tú vas al ballet a ver un ballet, no vas a ver la historia, vas a ver a los señores bailar. Cuando tú vas a ver John Wick, la historia, que es eso, un señor que se venga porque le han matado un perrete, o sea, como profundidad, que luego tiene algo de profundidad, pero no mucho más, es esa. La belleza está en las escenas de acción, en esa violencia que precisamente es la que pues a mucha gente que no le gustan las películas violentas, pues claro, odia a John Wick. No me extraña, pues no te gusta, ya me dirás. Es un ballet.
Y es La gracia está en la forma de contarlo. Y la forma y el homenaje de donde salió. El director de John Wick es un especialista. Es un especialista que además, bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que hizo fue cuando se murió en El Cuervo, el hijo de Brandon Lee, pues hizo de las escenas que faltaban por grabar, ¿no? en su lugar. Es un especialista que sabe perfectamente cómo hay que hacer una escena de acción y cómo hay que rodarla. Si os fijáis en muchas películas de hoy en día, cuando hay escenas de acción, hay planos muy cortos en las cuales se ve, te pego, puñetazo, señor, salto, ¿qué hace? corte, Sangre. corte. Y que queda muy bonito, es una estética, podemos decir, tipo videoclip. Y da un ritmo muy rápido, porque precisamente planos cortos y muy cerrados hacen que la sensación de ta, 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 ta. Que es lo mismo que consigues en literatura cuando escribes frases cortas, punto, punto, punto o coma, coma, coma. La sensación es la misma. Pero en cambio, Chad Stahelski, el director, dice, no, yo quiero que se vea, porque a mí nunca me enseñan y yo quiero que se vea. Y ahí está el ballet cuando hay una lucha cuerpo a cuerpo entre dos personas, tres o los que sean. Hay planos amplios, hay planos en los que ves dónde está cada personaje en cada momento, cosa que en esos planos que estamos acostumbrados, que por cierto son más fáciles de rodar o de grabar, ¿no? Esto de hacer pap, 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 pues sabes exactamente quién está luchando con quién está haciendo qué, y además lo está haciendo desde un punto de vista de un especialista de acción maravillosamente. Estás viendo a alguien saltar, dar una voltereta, dar un puñetazo, pasar por abajo, hacer un tipo de patada, mezclar determinado tipo, que también, si queréis, podéis buscarlo, hay muchos vídeos que lo explican, tipos de luchas que son muy distintos entre sí, pues están todos ellos aparecen en John Wick, ¿no? Y John Wick los domina todos, igual que domina paso de este arma a esta otra en nada, en 2 segundos, y eso que te parece a ti tan bonito y tan fácil no lo es en la realidad. De hacer planos más amplios, más abiertos, más generales y aguantarlos mucho tiempo, es una forma de hacer que esto sea como un ballet, como decía ya. Es decir, es un una esteticismo. coreografía. Por eso, ¿es una oda a la violencia? Sí, pero no es una apología de la violencia. No, es considerar la violencia como un valor estético. Igual que tú te lees la Ilíada y no dices, sí, me voy a ir a Turquía a degollar troyanos. No, por mucho que estés viendo la pelea entre Aquiles y Héctor. Pues aquí pasa lo mismo, no dices, voy a coger una pistola y me voy a ir a matar gente por la calle. No, es una coreografía, estás viendo un ballet, un baile. Hay que pensar que es un ballet. Y otra cosa que hay que pensar es que igual que muchas veces nosotros en nuestra escuela de escritura, cuando analizamos una obra, pues por ejemplo hay, no sé, una historia de terror, una mansión encantada y decimos la mansión es un personaje en sí. En John Wick las coreografías, las luchas, digo luchas, pero en vez de ser lucha puede ser una en coche, puede ser una persecución en coche, o un caballo y una moto, o una moto y un coche. Cada escena de estas, o sea, la coreografía en sí es un protagonista más, tiene tanta importancia, mucha más importancia que lo que es la historia en sí, que en realidad, pues lo que decimos, que te han matado un perrete y que te vengas por ello. No es para tanto, lo importante es eso. Dicho lo cual, que eso sí que era importante, no hablar de esto. Sí, porque es que si uno no entiende esto, no va a entender nunca ni John Wick ni por qué a la gente le gusta. En el fondo es como Mad Max. Bueno, puedes ir a verlo a lo loco y verlo y disfrutar mucho de la peli, pero para eso estamos en Otros Mundos y en fantástica.com para analizar y diseccionar y explicar, para que luego tú, si haces una peli o escribas una escena, un libro, una novela, pues sepas conseguir esas sensaciones. Pues con Mad Max Fury Road es lo mismo. Si recordáis Mad Max Fury Road, la historia es: salen de un lado, van corriendo hacia un lado, otros les persiguen y luego vuelven y les persiguen y al final se pelean. Y ya, ese es el argumento de Mad Max Fury Road. Lo que vas a ver es una coreografía, un ballet, cómo te los ponen, cómo se mueven. Pues aquí es lo mismo. Entonces, la historia, pues le matan al perrete, le roban el coche y él va y se venga. Y ese es el argumento de la primera. Ya hemos hablado, por un lado, de la importancia de la coreografía, de la belleza del ballet, como quien dice, que la historia y el argumento es lo de menos, y ahora vamos a ver cómo se juega con las expectativas del espectador. Desde el principio. Antes que primero te pone eso, todo lo de domingo por la tarde en Antena 3, ¿vale? Pobre viudo guapo, que se le muere, que el tal y cual. Pero entonces te va poniendo indicios de que cuidado que esto no es exactamente así. Si haberle visto al principio desangrarse en un polígono no te llama la atención, ahora te voy a ir dando pinceladas para que tú vayas
creándote aquí en la cabeza de ¿qué pasa aquí? Y esto, si escribes, es lo que puedes copiar, es lo que puedes mejorar y es lo que puedes atender. ¿Cuál es el primer hecho extraño que vemos en la historia de este viudo? Que tiene aquel cochazo, que para en una gasolinera, que unos chiquillos, que es el Theon... Sí, Theon Greyjoy. No Sí, me acuerdo cómo se llama el Theon actor, Yo pobre tampoco, hombre. pobre hombre, será Theon Greyjoy toda la vida. Para y le dice, ay, qué coche tiene más bonito, ¿verdad? Que, uy... Sí, te lo compro, no sé qué. Dice, no está a la venta. Y entonces él dice en ruso, dice Theon, todo tiene un precio, capullo. Y entonces John Wick le contesta en ruso y se va. Y tú ahí dices, ¿por qué este tío sabe ruso? Sí, es que, claro, como la película van pasando otras cosas, casi no te da tiempo ni a pensar eso. Pero cuidado, que John Wick, que este personaje, este viudo del perrete, de repente conteste en ruso, ya nos debería dar una pista. Esto es lo que hay que hacer tanto a la hora de escribir un guión como el de escribir una historia. Una pincelada de quién es este personaje, sorprender al lector, o en este caso al espectador. Y esta es la primera pista extraña. Borges es lo que decía, en el Fantástico decía, si quieres que cuando aparezca tu monstruo que va a devorar el mundo la gente se lo crea, bueno, Borges no habla de monstruo, pero bueno, toda la parte anterior tiene que tener un crescendo que permita que cuando llegues ahí te lo creas. ¿Por qué nos creemos de repente a este hombre matando y tal? Pues porque nos han ido poniendo pinceladitas que cuando tenemos de repente le vemos ahí y decimos, ah, claro, tiene sentido. Bueno, primero mata a todos o primero rompe el suelo, ahora no me acuerdo. Primero le dan la paliza a él. Sí, claro. Le dan la paliza y se llevan el coche. Y entonces él va al taller y habla con John Leguizamo, que sale en The Power, que tenemos otro podcast. Habla con John Leguizamo, el del taller, y le pregunta que qué ha pasado. Pero nos hemos saltado otro indicio. Antes, los que le han robado el coche lo han llevado al taller de John Leguizamo. Y llegan los mafiosos, malotes estos y tal, y el John Leguizamo lo ve y dice, ¿de dónde habéis sacado este coche? No, se lo hemos robado a un capullo y tal. Y dice, ¿le habéis matado? No, pero lo hemos matado al perro. Y John Leguizamo le da un puñetazo al niñato, que descubrimos que es el hijo del mega jefazo de la mafia rusa. Con lo cual, como espectador, te preguntas, pero ¿cómo este tío se atreve a dar un puñetazo a este chavalín pringaillo? Vale, el chavalín es un pringaillo, pero su padre, cuidado. Y luego su padre le llama por teléfono a John Leguizamo y le dice, muy serio, he oído que le has dado un puñetazo a mi hijo. Sí, señor, lo he hecho. ¿Puedo preguntar por qué? Le ha robado el coche a John Wick y le ha matado al perro. Comprendo. Y cuelga. Y Fijaos dices, que el diálogo, que más o menos se desarrolla así, es un diálogo maravilloso, porque tú como espectador no acabas de entender, solamente sabes es John Wick y quién es ese John Wick. Claro, todavía no lo has descubierto. Pues ahí está la gracia, que va estando lo que decíamos, esas pinceladitas, que eso se une a otro diálogo, que también lo ponemos como ejemplo de diálogo aún más maravilloso, que es cuando el mafioso ruso habla con John Wick. Yo voy a hacer de John Wick, tú haces de mafioso ruso. Vale. John, hemos tenido nuestros problemas, pero podemos solucionar esto como adultos. Vamos, John, has matado a muchos de mis hombres, pero te pago un dineral y lo dejamos y nos olvidamos de esto. Te devuelvo el coche. No sé qué, te pongo un piso en La Habana. John, dime algo. Clic. Y le cuelga. ¿Eh? John Wick no dice nada. Y a continuación hay un personaje que pregunta. Que le pregunta al mafioso, ¿qué ha dicho? Suficiente. O sea, no es un diálogo maravilloso cuando encima no hay diálogo. Eso es para copiarlo. Estas son las cosas que hay que copiar y que funcionan. Por eso luego funciona de aquella manera. Bueno, lo que hablábamos de las expectativas. Luego es cuando rompe el suelo, le vemos los tatuajes, coge las armas, mata a todo el mundo. No. Y después cuando llega la policía. Que llega la policía y claro, tú dices, Dios mío, ahí tienes no sé cuántos cadáveres, pero no me acuerdo cuántos, en su momento lo sabíamos, a lo mejor son 11 cadáveres en casa y vemos las luces de la policía a través, que también visualmente es muy bonito, vemos las luces de la policía, llama a la puerta el poli, abre la puerta y todos decimos, ay, ¿qué le va a decir? ¿O lo va a matar? ¿O qué va a pasar? Y el poli dice algo así como, ay, John Wick, así que has vuelto a las andadas, ¿eh? ¿Te has vuelto al trabajo? Y el otro, pues sí, muy bien, pues adiós. No. Ese juego con las expectativas del espectador en pequeños detalles, pequeñas pinceladas constantes, es lo que mola. No, porque está haciendo lo mismo que hicieron en Depredador, pero mejor. Depredador te ponía también una primera media hora que eran
todos los tópicos de pelis de Vietnam, ¿vale? Era Comando, era Rambo 2, eran todos los topicazos, era desapareció en combate. Y de repente te pegaba el giro y decía, no, Bonico, esto es una peli de ciencia ficción y aquí tienes un monstruo alienígena que los va a cazar. Y te dejaba con el culo torcido. Pero allí era un corte muy rápido. También pasa en Psicosis. El primero fue Hitchcock, que en Psicosis es una historia de un robo. Vemos a una secretaria que roba dinero y tiene que huir. Y tú dices, una historia de robos. Y de repente llega a una mansión donde se encuentra un señor y encima a la protagonista, que llevamos, no sé, 20 minutos o 25 o más de ella, la matan. Eso en aquel momento los espectadores lo llevaron fatal. Y de repente es una historia, bueno, de psicópatas, de terror y de asesinos y el protagonista es Norman Bates. Es jugar con las expectativas del espectador o del lector. Y John Wick en eso es maravilloso. Es realmente muy, muy bueno. Además de jugar con las expectativas del espectador, otra cosa que ha hecho, que eso sí que en la primera película no se ve tanto y la han desarrollado más luego, que desde luego la han tenido que improvisar porque esto no estaba pensado, pero les ha quedado muy bien, es toda la mitología que han creado alrededor de John Wick. Esto podemos hablar de world building. En fantástica.com tenemos un curso de world building que muchas veces cuando hablas de construcción de mundos, de tus propios mundos, se aplica a los mundos de fantasía únicamente. Y no es así. En este caso en teoría es nuestro propio mundo real y sin embargo se han inventado la historia de las monedas, por ejemplo. El hotel, toda la organización de asesinos y criminales. Las secretarias con ese aspecto de los años un poco 40 o 50, pero con tatuajes que las modernizan y que están con esa tecnología de los años pues casi 50, ¿no? Con telefonistas, marcando fichas, poniendo sellos. Eso es maravilloso. O sea, eso les ha quedado perfecto. Y eso forma parte de ese mundo, de ese world building de John Wick. Y otra cosa que hacen muy bien en John Wick es dar información que no es imprescindible de manera sutil. Por ejemplo, sabemos que John Wick es muy bueno matando, es muy buen asesino, porque le vemos matar mucho. Pero le vemos luchar de muchas maneras diferentes. Decía antes Susana pues que hace diferentes artes marciales. Vimos un vídeo, alguien lo había contado, había como 9 o 10 artes marciales diferentes que utiliza en las películas. Si tú sabes de artes marciales, lo ves y dices, ojo, este tío el entrenamiento que tiene es la leche, porque sabe un montón de artes marciales. Él y todos los, digamos, los malos, los demás que va matando, obviamente, porque John Wick pues, es el protagonista y usa todo esto, y al pobre Keanu Reeves y a todos sus especialistas y sus dobles, pues anda que no le han entrenado, no les han entrenado, pero los demás también luchan así de bien. Con lo cual, te están dando una información sutil. Es una forma de decirte, mira a este tío que realmente es muy, muy buen asesino. Pero si no te das cuenta, si tú no sabes de artes marciales y solo ves, pues bueno, es un tío que da hostias como panes. No necesitas eso. Y una peli torpe, como la mayoría de pelis de Van Damme, tendrías a un tío diciendo, estuvo entrenándose con la mafia rusa y aprendió jiu-jitsu y calebara y no sé cuánto y ballet. Y hacías castellé con el... Nois de Sans, yo qué sé. Els xiquets de Valls, yo qué sé. Y no, te lo hace mucho más sutil. Igual que sabemos que Keanu Reeves estuvo meses aprendiendo a disparar, a cargar, a descargar las armas, con un montón de armas. De manera que cuando cambia de cargador, por ejemplo, en mitad de una pelea, es un movimiento fluido y natural. Que parece natural. No es el de un actor que... es alguien que de verdad ha cambiado 300 millones de cargadores. Y este tipo de cosas yo creo que son la prueba de que, el director, el cerebro que hay detrás de esto, es un stunt. Es un tío que piensa en estas cosas. Es un especialista que además no ha sido protagonista de las pelis, sino que ha estado como al otro lado y rodeando a los protagonistas y que por fin hace su película, en este caso sus películas. Por eso John Wick es tan bueno, por eso otras películas han intentado... imitarlo y muchas no lo han conseguido porque no se trata solo de ser violento, como podía ser la película aquella de la Charlize Theron que hacía de una asesina también atómica, me parece. Atómica, sí. Que no jugaba con esas expectativas, simplemente había copiado un poco, pues digamos, el tipo de estética, una estética cuidada y tal. En vez de un tío, pues ponen una tía que da hostias como panes, pero se olvida de jugar con las expectativas, se olvida de este tipo, también intentan ese ballet, pero no les queda igual de bonito. Entonces no se trata de hacer películas violentas de por sí.
tienen que tener algo más. Por eso John Wick ha tenido el éxito que ha tenido. No es solo porque sea acción y violencia y pum, Una a lo película loco. que sí que imitó bien fue la de Nobody. Nobody sí que lo hace, juega también con estas expectativas, te presenta un personaje anodino, gris, un tipo de suburbio residencial de Estados Unidos, vida aburrida y tal, y de repente, después de un día de mierda, le meten al autobús con unos niñatos mafiosos. Qué maravillosa y ahí te esa dicen, escena del autobús. No tienes ni idea de lo que estabas viendo, no sabes quién es este tío, y dice, claro, te lo Porque rompe. ahí sí saben jugar con las expectativas. Sí. Pues esto es lo que teníamos que decir sobre Sí, John Wick, sí, y, John lo Wick lo que, mola todo. y lo que teníamos que enseñar desde fantástica.com. Hoy, en este Otros Mundos, ¿qué has aprendido? Pues a cómo jugar con las expectativas del lector o del espectador y cómo poco a poco hacer y poner pinceladas que sorprendan y vayan construyendo ese background del personaje. Y también hemos aprendido que el world building no es solo fantasía, no es solo montañas y dibujar mapas. Y Sí. hemos aprendido también que las decisiones estéticas que toman condicionan toda la historia que vas a contar y cómo la van a recibir. Porque John Wick contado de otra manera, pues sería apología de la violencia. Y no, es ballet. Es como las pelis de Takeshi Kitano, que es un asesino que mata a mucha gente. Es un dramón. Y ya está. Pues muchas gracias por habernos aguantado todo este rato, si estáis ahí. Ya sabéis que estamos en Otros Mundos, que somos el podcast de fantástica.com, tu escuela de escritura online especializada en ciencia ficción, fantasía y terror. Que te pases por fantástica.com/gratis y ahí, si te gusta escribir, puedes encontrarnos a nosotros en una masterclass de casi 40 minutos gratis, viéndonos y explicando qué es lo que tienes que pensar antes de ponerte a escribir y cuando escribes tu primer libro o, bueno, no hace falta que sea el primero, cualquier otro, de manera que te quede bien bonito. Adiós.